Recientemente me junté con un hombre muy joven de aquí de la iglesia, en el cual dice que tiene una llamada en su vida, posiblemente a ser un pastor. Él quería reunirse conmigo para preguntarme ciertas preguntas con respecto a lo que él tenía que hacer para prepararse para el ministerio. Así que pasamos casi una hora juntos, en el cual me encargué de compartir con él lo importante que era que él tuviera las fundaciones correctas, en las cuales hablamos de estar comprometido a trabajar duro, de tener una buena librería, buenos libros que leer, de ir a un seminario que fuera fuerte, así como tener amigos correctos y cosas de estos. Pero en la realidad yo simplemente le hubiera dicho que él pudiera haber ido a la despedida de Pablo hacia los ancianos de la iglesia de Efesios, porque en este sermón Pablo, él les explicó las necesidades básicas de lo que ellos tenían que conocer para seguir en un ministerio que le daba honor a Cristo y un pastoreo exitoso. Ahora, en las últimas semanas nosotros hemos estado estudiando cómo Pablo se despide de los ancianos y hemos descubierto que está dividido este mensaje entre dos secciones. La primera sección, la cual se ha sido enfocada en el estudio de los últimos 2 domingos, es de que Pablo les recordó a los hombres cómo él condujo su vida durante ese tiempo, cuando él estuvo con ellos. Esto fue lo que les dijo en el versículo 18 y 21. Y cuando ellos llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine desde la provincia de Asia, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las manicaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicar nada que les fuera de provecho, sino que he enseñado públicamente y en casas a judíos y griegos. He instado en convertirme a Dios y creer en nuestro Señor Jesucristo. Así que, como ustedes pueden ver, Pablo viene aquí y les dice cómo es que les ha servido al Señor, y ahí en Efesios, y que lo hizo con humildad, con lágrimas, con dificultades, y que él fue diligente y no tuvo temor en compartir el mensaje verdadero de Dios. Así que, a pesar de todas las dificultades en modo de persecución por los ataques de los judíos, él se negó a permitir que estos ataques lo detuvieran para que él pudiera proclamar el mensaje de Dios. Y aunque así Pablo estaba a punto de partir de esa ciudad, él en este momento está en su camino a Jerusalén. Él quiere que estos ancianos sepan que él continúa a estar fuerte y con la resolución de proclamar el evangelio, aunque él sabe que después de que que él sabe que va a ser puesto en la cárcel, y eso está en su camino. Y ahora él les dice: y ahora, tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único sé que en todas estas ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperarán prisiones y sufrimientos. Y esto sabe, y sin embargo, considero que mi vida carece del valor de sí mismo, con tal de que determine que mi carrera se lleve a cabo. Para el servicio que me han encomendado al Señor Jesús, el que me da testimonio en el Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, como le dijo anteriormente Pablo, y el propósito para recordarle a ellos de cómo él vivió y cómo les dio su ministerio mientras estaba en la ciudad de Efesios, fue para que ellos lo imitaran a él. Porque él quería que ellos, al recordarles esto, para que ellos supieran cómo comportarse, cómo lo imitaran, cómo lo entendieran. Todo lo que Pablo les había dicho acerca de sí mismo, no lo había hecho para presumir de sí mismo, sino más bien para presentarse como un modelo para ellos, para que fuera imitado y para que la gente supiera cómo pudiera conducir su vida y su ministerio. Porque les dijo: sigue a Cristo porque yo sigo a Cristo. Esto es así como un ministerio. Haz lo que yo hice por Cristo. Y ahora, una vez que les dijo de cómo él se llevó a cabo su ministerio, empezando en el versículo 28, Pablo procede a hacer una transición en su ministerio. Y él les dice cómo deben ellos de comportarse en su ministerio.
del ministerio de Pablo al de ellos. Y aquí llegamos a la segunda parte de este sermón en el cual les está hablando de sus responsabilidades pastorales para esta congregación. Ahora, lo que vamos a ver aquí es de que en los siguientes versos hay cinco responsabilidades específicas que Pablo les dice a estos ancianos que deben de llevar a cabo. Y antes de regresar a estas, yo quiero que usted entienda que mientras el mensaje del apóstol está dirigido a los líderes de la iglesia, sus palabras son relevantes, muy importantes para cualquier miembro de la iglesia. Y yo le voy a decir porque la razón por la que esto es muy importante es porque dentro de ellas nos avisa que la gente que está bajo el liderazgo de una iglesia tiene que tener cierto entendimiento de lo que la gente, de las responsabilidades de este hombre como pastor de una iglesia o como líderes de la misma. Y la gente tiene que entender eso mismo. ¿Y por qué es importante que una congregación sepa de estas obligaciones? Bueno, vamos a regresar a lo que le dijo en el libro de Tesalonias 1, del 5 al 7. Y él le dijo aquí, pero nosotros hemos pedido que nosotros les enseñes diligentemente a todos aquellos a los que estás a cargo por el Señor y les des instrucción, y que tú los mantengas con un gran amor y que dentro de tu trabajo que vivas en paz con unos con los otros. Así les dice Pablo a ellos que dentro de esta iglesia tienen que aprender a apreciar, a estimar y amar a aquellos a los que están cuidando. Y aquí también les dice eso, esto es necesario para que exista la paz dentro de una iglesia. Pero no hay modo que usted pueda entender lo que está pasando en esta iglesia, por el amor de esta iglesia, si usted no tiene un entendimiento de lo que ellos hacen y todo lo que está pasando y todo lo que está envuelto en el palabra, en el servicio del Señor como una congregación. Así que vamos empezando el día de hoy a tomar un vistazo acerca de las diferentes responsabilidades que el Señor le ha dado a los ancianos de la iglesia local. Y este es el sermón final para estos hombres. Una vez que él termine esto, él va a embarcarse y va a continuar en su jornada hacia Jerusalén. Y nunca se volvería a reunir con este grupo de nuevo. Así que empezando en el versículo 28, nosotros vemos la primera responsabilidad que Pablo les dice a ellos que van a tener, es que tienen que poner atención a sus propias vidas. En el versículo dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear a la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Ahora, como usted puede ver en esta oración que le dijo el apóstol a ellos, está llena de bastantes verdades críticas de acuerdo a un ministerio. Por ejemplo, aquí les dice que aprendemos que cada miembro de la Trinidad está envuelto en el trabajo de una iglesia local. Pablo nos revela que es el Espíritu Santo el que soberanamente selecciona a los hombres que van a estar a cargo de la misma, es lo que él dice. Que por eso dice que el Espíritu Santo te indicó y te encargó a ser un líder de una iglesia. Selecciona a esos hombres que van a estar a cargo de una iglesia. El segundo, Pablo dice que Dios el Padre, al quien le pertenece la iglesia, ellos son los que van a servir a la iglesia del Señor. Y aquí, cuando habla de la tercera parte de la Trinidad, dice que es Dios el Hijo Jesús, que fue el que compró la iglesia con su sangre, lo que quiere decir que Él en el Calvario compró la iglesia con su sangre. Y es en este mismo versículo en el que nosotros aprendemos que una de las cosas principales de los ancianos envuelve ser como pastores y ser como los gerentes, como los que están a cargo y lo que es un pastor. Ellos usan estos mismos hombres para comunicar las diferentes funciones que tienen ellos al ser líderes de una iglesia. Ahora, es importante que estas verdades con respecto a las actividades o a las funciones de los ancianos dentro de una iglesia local es muy interesante y aunque es importante, usted se puede dar cuenta
que es muy importante como la primera cosa que Pablo les dice a estos hombres antes de decirles nada, es que la prioridad principal para cada pastor es que ellos pongan atención a sus propias vidas. Ahora, ponga atención como dijo el apóstol en esto. Les dice que ponga atención por sí mismo. Y el pensamiento detrás de esto es que les está diciendo que ponga atención estricta a cómo viven su vida. Así que lo que les está diciendo que pongan una atención muy cuidadosa a cómo se comportan ellos. Él quiere decir que tengan una atención muy cuidadosa de lo que hacen, cómo ellos se aseguran de que su prioridad principal en su vida es tener una relación saludable con Cristo. Y para que esto sea una realidad, es importante que ellos deben guardar y proteger sus propias almas. Lo que Pablo le está diciendo a estos ancianos no está limitado a solamente un líder de una iglesia, sino esto aplica para cualquier líder de una iglesia de cualquier edad. Esto es lo que le dijo Pablo a Timoteo en el capítulo 4, en su primera carta. Después de estar muy devoto al primer capítulo, a decirle a Timoteo cómo conducirse a sí mismo y cómo llevar a cabo su ministerio, Pablo cierra este capítulo diciéndole la misma cosa que le dijo a los ancianos de Efesios. Pon atención a tu propia vida y a tu enseñanza. Pon atención a ti mismo y a tu enseñanza. Fue lo que dice en el versículo 16. Pablo le ordena a Timoteo que ponga atención y que esté constantemente evaluando y examinando su propia vida, así como las doctrinas que ha enseñado. Que se asegure que él está caminando en obediencia con el Señor y enseñando una verdad sólida. Escuche, no hombre puede cuidar las almas de los otros dentro de una iglesia si no primero se cuida su propia alma. No hay nada más importante que una santidad personal y un carácter agradable al Señor en la vida de un pastor. Sin un carácter que sea santo, un hombre no está calificado para ser un pastor. Incluso con un carácter que sea adecuado, es importante que uno entienda que tiene que estar protegido. Es imperativo que nosotros hemos sido llamados a que primero se atiendan Hace muchos años el pastor Rich Baxter escribió en un libro algunas cosas muy importantes. Se llamaba Richard Baxter. ¿Y por qué es tan importante para un pastor el cuidar su propia vida? Esto fue lo que él dijo. Tengan cuidado porque el temperamento hará su primer y más agudo ataque contra ustedes. Él sabe la devastación que probablemente provocará entre los demás y puede hacer que los líderes caigan ante sus ojos. Ha practicado durante mucho tiempo la lucha, ni contra grandes ni contra pequeños comparativamente, sino contra los pastores para esparcir el rebaño. Preste atención entonces al enemigo. Tiene un ojo especial en ti. Seguro tendrá sus insinuaciones sutiles, solicitudes incesantes y violentos insultos. Miren por ustedes mismos, no sea que él se burle. El diablo es más sabio que tú y un disputador más ágil. Y siempre que prevalezca contra ti, te convertirá en un instrumento de tu propia ruina. Así que a luz de esto que está diciendo Pablo a ellos, que siempre estén al tanto de sí mismos, nosotros nos hacemos esta pregunta: ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se lleva esto a cabo? Entonces, ¿será que cualquier cristiano puede hacer esto? No, aunque cualquier cristiano tiene que guardar su propio corazón para protegerse de los ataques. Bueno, todo esto empieza cuando nos damos cuenta que tenemos que pasar tiempo en la palabra del Señor en oración. No porque yo le digo a esto que solamente es para los ancianos o que tiene que estar en ciertos específicos servicios o que usted haga unos sermones muy bonitos. No, usted necesita tener tiempo y pasar tiempo en la palabra para poder alimentar a su alma. Y usted tiene que tener esto para ayudar a la iglesia. Usted tiene que tener tiempo personal con el Señor, lo que le decimos como tiempo en silencio o en oración diario con el Señor, en el cual puede leer la palabra, aplicarla en su vida y hablar con el Señor de su vida.
Usted ve, los ancianos de la iglesia se tienen que asegurar que están obedeciendo la palabra del Señor así en sus propias vidas, así que no pueden ser hipócritas enseñándole a otros la verdad y ellos mismos no la obedecen. Así que especialmente tienen que guardar sus corazones de tales cosas como de la amargura, de sentirse desanimados cuando la gente deja la iglesia, de que tengan la tentación de la flojera, de la duda, del poder del Señor y de la habilidad de ser fieles a su palabra. Estas son algunas de las cosas que los pastores tienden a lidiar y pelear. Es una batalla para ellos que necesitan guardar sus corazones sin permitir que esto los desanime. Usted ve el punto, una de las llaves principales para un pastor es que ellos tienen que mantener las actitudes pecaminosas y sin permitir que les corrompan sus corazones. Se tienen que asegurar, nosotros como pastores tenemos que proteger nuestro corazón sin permitir que entre a nuestra alma. Es muy fácil que un pastor parezca que tiene todo en orden en su corazón, pero eso no es cierto. Estos hombres puede ser que seamos como fariseos, por afuera se ven perfectos, pero por dentro están llenos parecerían como unas tumbas que por afuera pueden estar limpias, pero por dentro están llenas de huesos podridos. Eso fue lo que dijo en Mateo 23, del 27 al 28. Ay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos y por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Usted ve, los fariseos nunca se preocuparon por una santidad pura y honesta. Ellos solamente hablaban del pecado, de corazones del corazón, como el orgullo, como los celos, como la avaricia, el enojo, todo lo que ellos querían parecer por afuera como unos hombres poderosos, santos. Y esto es lo que les está diciendo, que los líderes de una iglesia no pueden comportarse así. Ellos tienen que trabajar en ser santos, compartiendo y hablando de las actitudes pecaminosas de su propia vida y alejándose de las mismas. Con respecto a esto, un maestro dijo, la santidad personal es un requisito de un liderazgo verdadero y poderoso. Dios pide santidad que no sea solo exterior a los ojos de los hombres. La verdadera santidad es interior, de modo que ellos puedan dar su testimonio, porque nuestra confianza en esto es el testimonio de nuestra conciencia, está dentro de toda santidad y sinceridad con Dios, en no es sabiduría de la carne, pero en la gracia del Señor, así como vosotros nos hemos conducido en el mundo, especialmente con ustedes. Así que yo les digo lo mismo a Lakeside de lo que le dijo Pablo a los líderes de Efesios, que usted esté cuidando su corazón, de que tenga tiempo de santificar su vida, ponga atención a su propia vida para que continuamente usted siga alimentando su alma. Así que esa es la primera responsabilidad que tienen los líderes de una iglesia, que pongan atención a su propia vida. Y así conforme les sigue hablando, les dice que la segunda responsabilidad es que pastoreen su rebaño. Y al decirlos esto, dice en el versículo, tengan cuidado de sí mismos y de que todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. No solamente los ancianos son responsables por cuidar su propia vida espiritual, pero Pablo les dice a ellos que tienen que estar al tanto y al cuidado de los miembros de la congregación a la cual sirven. Él lo hace así usando la imagen de una iglesia como un rebaño. ¿Por qué usa esto? Porque así quiere que los ancianos entiendan que Dios los ha puesto como un pastor que está cuidando por un rebaño. Y es por lo mismo por lo que Pablo les dice que el Espíritu Santo los ha hecho como los guardianes y los pastores de una iglesia. Ahora es muy crítico que usted entienda esta verdad dentro de una iglesia. Pablo dice que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, la que hace que estos hombres cuiden a la iglesia y estén a cargo de la misma. En otras palabras, el Espíritu, el que soberanamente
indica cuáles hombres van a ser los líderes de la misma, y asimismo Él ciertamente usa a la gente en el proceso de hacer conocer su voluntad. El Espíritu es el que últimamente elige quiénes van a ser los líderes de una iglesia específica local, y así los elige. Eso es lo que nos enseñó Pablo. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos esto, porque el Espíritu es el que eligió a los hombres que van a ser los encargados de una iglesia. Es una gran paz el saber que el Espíritu es el que les ha dado la sabiduría. Y Él ha asignado a los hombres correctos para que propiamente y adecuadamente cuiden a la iglesia. Sabiendo esto, nosotros podemos descansar en la verdad de que los hombres a quien el Espíritu ha puesto en Lakeside para ser los líderes son los mismos hombres que el Espíritu en su sabiduría decidió que guiaran esta iglesia. Y esto es cómo funciona. Jesucristo, sabemos por lo que Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que los guía. Nosotros sabemos que la iglesia, hablando por la Biblia, en el sentido que estamos hablando aquí, indica que toda la gente que ha nacido de nuevo en todo el mundo, la iglesia universal, es a lo que me refiero aquí. Todos los que han confiado en Jesús para su salvación es la iglesia universal. Entonces viene Él toma su iglesia universal y la divide en diferentes rebaños o iglesias locales, en diferentes comunidades por todo el mundo. Y entonces aquí viene el Espíritu Santo, en el cual viene y levanta a hombres calificados espiritualmente para que cuiden a cada una de esas iglesias. Así que cuando él está hablando de un encargado, lo que Pablo quiere decir que es responsable del cuidado de la iglesia. La palabra para encargado en el griego es episcopos. Bueno, le voy a decir, empieza por allá. La palabra es episcopos. Es la palabra griega para una persona encargada, en la cual la palabra en inglés viene para episcopal. Y entonces vemos que la iglesia episcopal es la iglesia en la cual se puede traducir también como el obispo. Esta palabra a veces se traduce episcopal o un obispo, en el cual dice que tiene una forma de un gobierno dentro de una iglesia por un sistema de obispos. Lo que quiere decir que un encargado quiere decir que es el que supervisa, el que maneja y el que dirige a una iglesia. En un modo de que podamos entender esta palabra es saber que está formada de dos palabras, en el cual quiere decir que mira y que guía. Así que una persona que está encargada es alguien que mira y que guía a alguien más. Entonces, ellos son así como cuidan a la iglesia. En otras palabras, los ancianos de una iglesia que están puestos en una iglesia local, dice que por medio de ellos van a cuidar a esta iglesia y dirigirla. Pero también nótese esto, el propósito por lo cual el Espíritu asigna a los hombres para ser los que guían. Pablo dice que es porque los tienen que pastorear, tienen que ser los pastores de Dios. Ellos tienen que tener cuidado por sí mismos y de todo su rebaño, porque en el cual el Espíritu Santo los ha hecho los guardianes, y tienen que ser los pastores de la iglesia de Dios. Así que cuando él dice pastorear, tiene que pastorear la iglesia del Señor. Así como le dije hace unos minutos, es un proceso humano en el cual los hombres son elegidos para servir a una iglesia, de tal modo que tienen que tener ciertas calificaciones o ciertas cualidades espirituales que el Señor, las cuales Pablo le explicó a Timoteo y en Tito, que tienen que ser reconocidas para afirmar que estos hombres tienen las cualidades para guiarlos. Así como yo le digo, así que eso mismo fue que a ti se eligen. Y últimamente, como le dije, es el Espíritu Santo el que levanta a estos hombres para que guíen a estas iglesias. En el 1 de Pedro 5 dice: por tanto, los ancianos entre nosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino por sincero deseo,
tampoco como teniendo señorío sobre ellos como han sido confiados, sino demostrando ser el ejemplo del rebaño. Ahora, note cómo Pedro les dice a estos ancianos que el rebaño, esta gente, lo que quiere decir los miembros de una iglesia local, tienen que ser servidos y cómo han permitido que ellos estén a cargo de ellos mismos, de sí mismos. Lo que quiere decir es de que el Espíritu Santo ha puesto hombres a cargo de esta iglesia en particular y el propósito es para que los guíen. Ahora, esto es exactamente lo que Pablo está diciendo en Efesios. Él les está diciendo que manteniendo la analogía de Dios que está usando a un rebaño y a sus ovejas, Pablo dice que los élderes son los pastores que tienen que guiar a las ovejas. Y en este liderazgo, él envuelve el guiarlos, protegerlos con toda clase de peligros y de amenazas que pueden amenazar sus vidas espirituales. Ese es su labor principal. Ahora, hay otras cosas que hacen los ancianos, pero una de las labores principales es de que tienen que alimentar a su rebaño. Nosotros vimos que en Juan 21, después de que el Señor se le apareció a Pedro y que le reafirmó que él era un apóstol y que aunque lo negó 3 veces, él le dijo, Pedro, ve y cuida a mi... Cuando le dijo 3 veces, yo sé que lo negó 3 veces, pero cuando le dijo 3 veces esto diferente, si tú me amas, sí Señor, yo te amo, entonces le dijo, ve y cuida mi rebaño. Y le dijo 3 veces, pero lo usó en 3 palabras diferentes sus respuestas. Y 2 veces el Señor usó otra palabra, alimentar, y una vez más le usó la palabra pastorear, que son diferentes palabras. Así que cuando nosotros vemos juntos aquí, que nos damos cuenta que lo que él está diciendo de que la primera responsabilidad de un pastor es darles alimento y nutrición para sus ovejas. Y esto es exactamente lo que tiene que hacer un líder de una iglesia. Él se tiene que ser responsable de alimentar a la gente la palabra del Señor. Aunque muy tristemente muchos de los pastores no hacen esa su prioridad de alimentar a la gente la palabra del Señor y consecuentemente la gente está espiritualmente débil y muy susceptible a creencias muy raras y a falsas enseñanzas. Por muchos años he observado que hay una gran diferencia entre los cristianos que atienden una iglesia que es débil en la enseñanza y cristianos que atienden iglesias con una enseñanza sólida. Los cristianos que han atendido iglesias que son débiles no están muy claros en lo que ellos creen. Algunos tienen algunos puntos de vista medio raros que no son bíblicos y realmente no tienen la realidad o el entendimiento de lo que les están enseñando y en lo que ellos creen. Pero los que están bajo una enseñanza sólida, ellos pueden articular lo que ellos creen, ellos están comprometidos a vivir por la Escritura y ellos tienen la habilidad de discernir entre el error y la verdad. Y ahora es muy importante que usted esté en un lugar donde está alimentado correctamente. Mire de nuevo el versículo 28. Y yo quiero que usted se dé cuenta cómo le dijo a los ancianos de Efesios que son responsables de que ellos cuiden su corazón. Le dice, cuida a todo el rebaño. Y él le dice, cuídate a ti y cuida a todo el rebaño. Esto es algo muy importante, lo que quiere decir que los ancianos tienen que pastorear no simplemente un segmento de la iglesia, pero más bien toda la iglesia por completa, no solamente limitada a unos cuantos. Usted ve, a lo mejor ellos pueden tener un grupo especial en el que se enfocan, pero no. Pero ellos tienen que siempre cuidar a todos los miembros de la iglesia, no solamente un grupo selecto. Él le dice que tiene que cuidar a toda la iglesia, tienen que pasar tiempo y dándole ministerio a otra gente, aún a los que son difíciles. No le voy a decir que esto pasa aquí, pero algunas iglesias han de tener esa gente. Alguna gente que requieren mucho cuidado y que siempre están oponiéndose, que siempre tienen dificultades, requieren mucha atención,
o mucha gente que es muy débil, que tienen miedo. Ellos requieren un gran tiempo. En el primero de Tesalonias, del 5 al 14, vemos a ver el diferente grupo de cristianos que forman una iglesia, de acuerdo a sus particulares problemas. Eso es lo que dijo. Nosotros te decimos, hermanos, que ustedes, sin problema alguno, les den ánimo a la gente que está desanimada y ayuden al débil y sean pacientes con todos. Él sabe que exhortamos, hermanos, a los que sean indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y sean pacientes con todos. Escuche, está llamando que se tiene que cuidar a todos, no a los que son más fáciles. Así que, de acuerdo, escribiendo de lo difícil de que puede ser cuidar a esa gente, John Stott dijo, las ovejas no son solo criaturas limpias para mimar como parecen ser. En efecto, son sucias, muchas veces con plagas, regularmente tienen que ser bañadas con químicos fuertes para deshacerse de los piojos, chinches y gusanos. Son poco inteligentes, tercas y obstinadas. Con ansiedad, podría decir que esta metáfora es muy cercana y característica de la gente del Señor, que son sucios, necios y testarudos. Pero algunas personas así son un gran reto para sus pastores. Él tiene razón. Alguna gente sí es realmente un reto para un pastor, pero son parte del rebaño. Así que le está diciendo a los que las cuidan, a los que las protejan, que las ayuden, que las motiven, que sean pacientes y las enseñen una y otra vez, una y otra vez. Y francamente, esto puede ser algo que es muy difícil muchas veces, porque así algunas de estas ovejas pueden ser simplemente difíciles y pueden representar un gran problema para su pastor. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos cuando les toca cuidar por estas ovejas que son difíciles y necias y tercas? Eso es ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, los ancianos tienen que seguir cuidando tienen que pensar correctamente acerca del rebaño, deben de entender el valor y el valor de esta gente ante los ojos de Dios. Y esto fue lo que dijo en las últimas partes del versículo 28. Y le dijo, ten cuidado por ti mismo y por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos pastorear la iglesia que él adquirió con su propia sangre. Mire cómo Pablo describe a la iglesia. Primero que nada se refiere como una iglesia de Dios, lo que quiere decir que la iglesia le pertenece a Dios, no al hombre. Y esto es bastante remarcable cuando estamos hablando de la iglesia, porque nos dice que nuestra iglesia, como cualquier otra iglesia local, no nos pertenece a nosotros, ni a los ancianos, no, para nada. Esta iglesia, aunque es la responsabilidad de los ancianos de cuidar y pastorear y atender al rebaño, esta iglesia le pertenece a Dios el Padre. Él es el que puso una iglesia en existencia. Y fue él mismo el que lo va a mantener, el que va a mantener esta iglesia. Esta iglesia pertenece a Dios. Yo le quiero decir que cada miembro de esta iglesia, hasta el más difícil de cuidar, pertenecen a Dios. Por eso tenemos que cuidarlos, tenemos que dirigirlos y pastorearlos por medio de los líderes de esta iglesia. No hay un miembro que no sea importante en esta iglesia. Todo miembro es precioso para el Señor. Y por eso, como son importantes para Dios, deben de ser importantes para los líderes, para que los cuiden y los guíen. ¿Y cómo es que viene la iglesia a pertenecer al Señor? Mire, nótese las últimas palabras del versículo 28, porque Él la compró con su sangre. Pablo dice, la iglesia le pertenece al Señor porque la compró y la compró con su misma sangre, la sangre de Jesucristo que puso durante el Calvario. Y aquí podemos entender la deidad cuando Pablo les dice a ellos cómo hay una gran unión entre el Padre y el Hijo. Y yo le digo aquí, muchas veces podemos ver a Cristo diciendo que fui a la cruz para la gente para que tú los cuidaras. Y ahora, cuando hablamos de la deidad de Cristo, por lo que Pablo nos está diciendo es que tan preciosa y tan valuable la iglesia realmente es.
completa. Usted ve, la iglesia es meramente una expresión, una institución humana creada. No está creada por la ingenuidad, por el hombre, pero es la iglesia de Dios. Está creada por él y se pagó con la misma sangre con el precio de la sangre de su hijo. Ahora escuche, el mundo posiblemente no entiende lo importante que una iglesia es. Y es evidente por el hecho que durante esta pandemia y el coronavirus, las iglesias no han sido consideradas esenciales, pero en los ojos del Señor no hay nada más esencial que una iglesia. No hay nada más valuable, más importante, precioso en esta tierra que lo que es una iglesia. Y es aquí por lo cual Él puso soberanamente a los líderes de la misma para que la cuidaran. Porque Él ama a la iglesia, porque por medio de sus ancianos Él demuestra su amor y su preocupación, usándolos para guiar al rebaño. Y con repuesto a la importancia de esto fue lo que dijo de Richard Baxter acerca de estas palabras que son muy importantes. Dice, puedes escuchar a Cristo diciendo, porque fui a la cruz por esta gente cuando tú te rehusas a cuidarlos. Valieron la pena por mi sangre, pero ellos no son valiosos por tu trabajo. ¿No fui yo el que bajó desde el cielo para buscarlos y salvar a todo aquel que está perdido? Y tú te niegas a ir a la puerta de tu vecino o al siguiente pueblo buscándolos. ¿Qué tan pequeña es tu labor comparada con la mía? Yo me sometí para hacer esto, pero tu honor debería de ser el ser usado aquí. ¿No he hecho yo suficiente? ¿No he sufrido bastante por su salvación y tú te niegas a hacer lo poquito que está en tus manos? Qué palabras, qué convicción en esas palabras. Esto es por lo que los ancianos deben de tener un gran honor y cuidado por cada miembro de la iglesia, incluso los que no son fáciles, porque ellos mismos también han sido comprados por la sangre de Cristo y pertenecen a Dios. A Él le importan ellos su pureza, su santidad, y por eso mismo ha puesto a la gente que los guíe, que los cuide, y así tenemos que seguirlos. Yo les recuerdo que en Mateo 25, el Señor hablando les dijo de esta gente, respondiendo le dijo, en la verdad yo les digo que en el extento que usted dijo, incluso el menor de ellos, lo que tú le has hecho, me lo hiciste a mí. Bueno, yo no sé quién es el menos de ellos, aunque mi hermano Phil Johnson dijo muchos años, pensó que posiblemente yo era el menos o el más pequeño de ellos, pero yo no sé ahora quién es el más pequeño de ellos, como le indica esta oración, pero él indica que el rebaño junto debe de ser cuidado, que no se puede dejar nadie atrás y todos necesitan atención. Nosotros no dejamos a nadie por la iglesia, nosotros atendemos a todos. Así que nosotros venimos aquí con Pablo y nosotros vemos y les habla de dos responsabilidades. El primero era que tenían que poner atención a sus propias vidas, de que ellos tenían que pastorear al rebaño. Y una vez que vino aquí, procede a explicarles la importancia a los efesios y a estos líderes para que ellos entendieran cómo guiar a la iglesia que les habían dado. ¿Y por qué es esto tan crítico y tan importante? Esto es lo que les dijo a ellos, porque la iglesia le pertenece a Dios y porque Jesús la compró con su sangre. Y este siguiente punto que le dice en el versículo 29 al 30. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Usted ve, Pablo les explica a ellos porque tienen que estar vigilando y cuidando a su iglesia muy de cerca, porque él sabe que de algún punto después de que él parta, lo que quiere decir es de que cuando él se vaya de esa ciudad, maestros, no de esta vida, está hablando de ese lugar. Él sabe que va a haber unos maestros falsos a los cuales les llamó lobos salvajes. Van a entrar porque atacan a las ovejas. Pero él les dijo que ellos van a infiltrar a la iglesia y tratar de esparcir el rebaño.
Ahora, estos son maestros falsos que fuera de eso mismo, ellos vienen, van a tratar de atacar a la iglesia y de esparcirla. Ahora, lo que es más preocupante ahora que dice Pablo es que va a haber hombres que están dentro de los ancianos de la iglesia, los cuales abandonarán la verdad y se volverán a las falsas enseñanzas. Y son esos mismos hombres los que ahora están en las posiciones del liderazgo de la iglesia, los cuales van a hablar cosas perversas, que quiere decir que ellos van a cambiar y pervertir la verdad con el propósito de alejar a la gente de seguir a Cristo y de una doctrina sólida. Él dijo, estos maestros falsos van a venir y van a agarrar a cada individuo y tratar de arrancarlos de la iglesia. Ahora, durante los 3 años que Pablo estuvo con los efesios, él los protegió de los maestros falsos, él los guió. Y después de su partida, él les dijo que ellos iban a ser, Satanás los iba a perseguir por medio de maestros falsos, que iban a tratar de separarlos de Cristo y de sus enseñanzas para seguir falsedades. Y es por eso mismo que Pablo les dice a estos ancianos que tienen que guardar a su rebaño muy cerca, que aun cuando él se vaya, ellos tienen que proteger a la gente, porque él no va a estar ahí para hacerlo por ellos, es su responsabilidad. Tristemente, después de que Pablo dijo esto y les dijo que esto pasaría, pasó en efecto. Después de que él se fue, los maestros de la iglesia por fuera de la iglesia vinieron ahí y empezaron a afectar y atacar a la iglesia. Y había ya miembros de la iglesia los cuales eran maestros falsos. Y usted puede ver eso que pasó con lo que escribió Pablo a Timoteo en la primera carta de Timoteo del 1, del 3 al 7. Y aquí está hablando de los maestros falsos de una iglesia y cómo son ellos que atacaron. Dice, Pablo les está diciendo aquí, no le está hablando de maestros fuera de la iglesia, sino los mismos que estaban dentro de la iglesia, que tenían una plataforma de enseñanza y empezaron a enseñar mentiras. Y esto fue lo que dijo en 1 Timoteo 3 al 7. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Efeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran las doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, los que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por la fe. Así lo hago ahora, pero a propósito de nuestra instrucción, es que el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera. Después algunos desviándose de estas cosas se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aún no entienden lo que dicen y las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Ahora, estos hombres que estaban enseñando estas doctrinas extrañas eran unos de los ancianos de esa misma iglesia. Y estos son algunos de los hombres de los que Pablo les había enseñado. Y estaban sirviendo a esta iglesia. Y esto fue por lo que Pablo les dijo a Timoteo que instruyera a los hombres no enseñar estas doctrinas como lo hicieron estos hombres, porque tenían una plataforma de enseñanza. Y esto mismo les dijo a él, de eso mismo más adelante en el versículo 18 a 20. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, y que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Escuchen, ahí hay falsos maestros de la doctrina, los cuales están en cualquier iglesia. Yo sé, bueno, hablo de cualquier iglesia que proclame el evangelio. Y lo que pasa aquí es porque detrás de todos estos maestros falsos está Satanás. Y él trata de destruir a los cristianos y a las iglesias locales para tratar de distorsionar y la verdad de Dios y tratar de llevar a la gente a creer mentiras.
Y es así por lo cual estos maestros falsos y religiosos son más peligrosos que los seculares. Jesús les dio una instrucción muy fuerte de cómo se cuidaran de estos maestros. Fue lo que dijo en Mateo 7:15. Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El peligro de estos hombres es que parecen ser creyentes, pero no lo son. En vez son gente mentirosa que bajo su capa son unos lobos salvajes que vienen a destruir al rebaño y a esparcirlo. Con respecto a la verdad, R.C. Sproul dijo lo siguiente: Pablo no estaba preocupado por las ovejas disfrazadas de lobos, más bien él estaba preocupado por los lobos disfrazados de ovejas. La gente secular no era su problema, nosotros sabemos su opinión. Es el clero al que debemos, del que nos debemos de preocupar. Siempre ha sido dentro de la iglesia el problema. Una de las amenazas más grandes de la nación de Israel no eran los filisteos o el pueblo de Siria o de Babilonia, eran más bien los falsos profetas en medio de la iglesia que alteraban y distorsionaban la verdad, llevando a la gente a la idolatría. Uno de los más grandes enemigos de Jesús eran los religiosos fariseos y saduceos. La historia de la iglesia testifica el hecho de que el problema de la iglesia no empieza con profesores seculares, empieza con profesores del seminario que se niegan a aceptar la resurrección, la cruz, y entrenan ministerios a una nueva generación que se niega a la misma esencia de la verdad bíblica. Una iglesia que vive el cuento de Caperucita Roja. Ahora, como lo dije hace unos minutos, lo que Pablo está diciendo aquí mientras estaba en Efesios, es que los protegiera de las falsas enseñanzas, pero una vez que él se fue, ahora serían los mismos ancianos que tendrían la responsabilidad de guiar y de cuidar y de proteger al rebaño. Y ahora, ¿cómo van a hacer estos hombres esto? Bueno, esto es lo que vamos a ver la semana que entra, si el Señor lo permite. Así que el día de hoy vamos a descubrimos dos responsabilidades de los líderes de una iglesia. La primera es de que tenían que poner atención a sus propias vidas, porque si no pueden ellos con eficacia cuidar a su rebaño. Y ahora, como yo le digo, incluido yo en todos los ancianos que guían esta iglesia, tenemos que recordarle que usted tome tiempo para santificar su vida, de que usted no siempre esté tan ocupado sirviendo a otros y usted haga a un lado su propia vida espiritual. Porque eso es una violación a la Escritura. Lea la palabra del Señor para su propio entendimiento. Ponga atención al mismo pecado en su vida y pase tiempo con el Señor en oración. Solo así va a poder lograrlo. La segunda responsabilidad que nosotros vemos aquí es que nosotros tenemos que guiar a toda la iglesia, no solamente un grupo, pero a toda la gente, incluso esos que son de alto mantenimiento. Y la razón por lo que es esto es porque todos los miembros de la iglesia deben de ser preciosos a Cristo, porque Él murió por ellos y los compró como su posesión única. Y ellos son su posesión única. Muchos de los no creyentes no pueden ver el valor de la iglesia, pero los ancianos deben de conocerlo. Y como alguien lo puso, cada vez que nosotros vemos la congregación, nosotros debemos de recordar que fue comprada por la misma sangre de Cristo y que así que nosotros debemos de tenerle un gran afecto. Ahora, si usted nunca ha confiado en Cristo como su Salvador, entonces usted no es parte de la iglesia todavía, pero usted puede venir y reunirse con la iglesia y poner su fe en esta misma para su salvación eterna. Pero usted puede hacerlo, usted puede venir aquí cuando usted pone su fe en Jesús para su salvación. ¿Y qué quiere decir esto? Jesús dijo, Juan en 10:27-28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Si usted, por medio de la palabra del Señor, usted ha escuchado la palabra de Jesús dentro de usted que le está llamando para salvación, entonces usted venga, que le dé convicción por su pecado, que le recuerda de la necesidad que usted tiene de Él. Yo le digo a usted, venga
Venga, crea en Él, sígalo y reciba la vida eterna. Usted nunca, nunca perecerá. Ahora, si usted le gustaría hablar con uno de nuestros ancianos aquí, ven aquí al frente de la iglesia. Si usted quiere confiar en Jesús como su Salvador, cuando acabemos el servicio, vamos a cantar una vez más. Yo le voy a decir si usted quiere venir acá a la parte de enfrente y con todo gusto vamos a orar con usted. Y después nuestros músicos van a venir a cerrarnos en cantos. Padre, nosotros te agradecemos por lo que hemos aprendido aquí y oramos por todos nosotros, por la gente que está en líderes de esta iglesia, de que podamos nosotros entender que tenemos que cuidarnos nosotros mismos y de que nosotros mismos podemos amarte, pero que también amamos a tu rebaño, que los cuidamos, que seamos pacientes con ellos. Señor, yo te pido que conforme estudiamos hoy, que sabamos que este rebaño te pertenece a ti, que es tu iglesia, es tu gente y que tú la has comprado con la sangre de Jesucristo. Y ayúdanos a guiarlos, a cuidarlos de un modo sabio, de un modo puro. Y que nosotros podamos representar lo que un hombre cristiano debe de ser. Y que nosotros al orar aquí, que hay alguna persona que no se ha encomendado a Jesús, que tengan ese sentimiento en su corazón de la necesidad de Dios, que entiendan su necesidad de confiar en Jesús para su Señor y Salvador, que abran su corazón para que puedan experimentar una verdad, una salvación verdadera. Yo te pido, Señor, de que podamos reconocer la necesidad de Jesús en su vida y que asimismo vean que los padres puedan entender y los puedan entender un evangelio correcto y que así venimos, que la palabra del Señor cambie corazones y que los toque. Todo esto lo oramos en nombre de Jesucristo.